Abril de 1943. El amanecer se alzaba sobre el Pacífico Sur con un tono metálico, un resplandor gris que se reflejaba en las alas mojadas de los P-38 Lightning estacionados en Henderson Field, la base aérea avanzada de las Islas Salomón. El aire estaba cargado de humedad, denso como vapor, mezclado con el olor agrio del aceite y la gasolina de aviación. Cada respiración sabía a metal caliente y a tensión. En ese rincón del mundo, la guerra no tenía fronteras visibles, solo un horizonte de nubes bajas, selva espesa y el rugido incesante de motores Allison que parecían sostener el peso del cielo. En los hangares de lona y acero corrugado, los hombres trabajaban bajo una disciplina silenciosa. Cada herramienta tenía un sonido propio. Cada golpe de llave inglesa era un acto de fe. En el borde del aeródromo, un grupo de mecánicos de la Lockheed afinaba los últimos detalles de mantenimiento antes de la misión más secreta jamás confiada al 13, Fighter Command. Aquel día, sin saberlo, preparaban los instrumentos de una operación que cambiaría el curso de la guerra en el Pacífico, la cacería aérea del almirante Isoroku Yamamoto. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. Jack Red McGarry, sargento de mantenimiento del 339th Fighter Squadron, se apartó el sudor con el dorso de la mano, dejando una línea de grasa sobre su frente. Tenía 26 años y una reputación que lo precedía desde Guadalcanal. Podía hacer volar un avión que otros daban por perdido. Había aprendido su oficio en un taller civil en Tulsa antes de que el mundo se incendiara, y ahora su talento se medía no en salarios, sino en vidas. En la guerra aérea del Pacífico, los pilotos eran las flechas, pero los mecánicos eran los arqueros invisibles. McGarry caminó lentamente por la fila, de P-38, escuchando con atención cada tic de los motores al enfriarse. El sonido de la compresión era música para él, una sinfonía de precisión. Sin embargo, su mirada se detuvo en el Lightning marcado con el número de cola 42-103947. A simple vista parecía intacto, pero bajo el fuselaje había un brillo oscuro. Se agachó, pasó el dedo por la mancha y olió. Aceite hidráulico. El corazón del sistema estaba comprometido. La válvula principal de presión, una pieza vital para controlar el tren de aterrizaje y los flaps, había cedido. Un daño invisible, pero mortal. McGarry levantó la vista hacia el oficial de línea. «Esta válvula está muerta», dijo con la calma de quien sabe que una frase así puede desatar una tormenta. El oficial, el teniente Frank Doolan, maldijo entre dientes. Ese avión debía volar al amanecer como parte del grupo que interceptaría el transporte aéreo del almirante Yamamoto. Sí, uno de los cazas quedaba en tierra. El equilibrio de combustible y distancia de escolta se rompería. El plan dependía de una sincronía exacta. 4 escuadras, vuelo a baja altitud durante más de 1.700 kilómetros, todo calculado al segundo. La pérdida de un solo avión significaba fracaso. McGarry pidió las herramientas de diagnóstico y desmontó el panel hidráulico. El sol comenzaba a elevarse sobre la línea de palmeras, lanzando destellos sobre el metal mojado. La válvula estaba partida en dos, probablemente por una microfractura que se había extendido por las vibraciones. No había piezas de repuesto en todo Guadalcanal. El último envío de Lockheed había quedado retenido en Espíritu Santo. En otras circunstancias, el avión habría sido declarado fuera de servicio. Pero ese día no había margen para la burocracia. El mecánico respiró hondo y dijo lo impensable: «Puedo arreglarla». Los demás hombres lo miraron en silencio. Sabían que el sistema hidráulico operaba a más de 1.500 libras de presión. Una reparación improvisada no solo podía fallar, podía explotar, incendiando el avión y matando al piloto. Pero McGarry no hablaba desde la locura, sino desde la precisión. Conocía cada vena de esos motores como otros conocen el rostro de un ser querido. Corrió hacia el almacén,
buscando materiales entre desechos. En un rincón halló una cámara de neumático de camión destruida. Cortó un trozo de goma con su navaja, lo talló en forma de junta y lo presionó dentro del compartimiento dañado. Luego arrancó una válvula de un tanque japonés abandonado cerca de la pista, una pieza de bronce que encajaba casi por milagro, y comenzó a ajustarla con hilo de cobre y cinta de sellado de lona. La noche cayó con un zumbido de mosquitos, y la lluvia fina comenzó a caer sobre las lonas. Bajo la luz amarillenta de una lámpara de queroseno, McGarry seguía trabajando. Cada movimiento era lento, deliberado, casi litúrgico. Afuera, los pilotos repasaban los mapas de interceptación. El capitán Thomas Lanphier revisaba las coordenadas de vuelo a ras de mar, mientras el teniente Rex Barber verificaba las bombas de combustible suplementarias. Ninguno sabía que el éxito de la misión pendía del trabajo de un solo hombre en el suelo. Cuando Doolan regresó a medianoche, McGarry tenía las manos negras y los ojos rojos. ¿Funciona?, preguntó. El mecánico asintió sin mirar. Aún no lo sé. Cerca de las 3 de la mañana, realizaron la prueba. Conectaron el sistema a presión manual. McGarry abrió la válvula lentamente. El pistón vibró, gruñó, y luego se estabilizó. La aguja del manómetro subió hasta el nivel máximo sin pérdida. La reparación había resistido. McGarry, exhausto, apoyó la cabeza contra el fuselaje. «If it holds», «We live», murmuró, inscribiendo la frase con un destornillador sobre el metal como una oración y una advertencia. «Si aguanta, vivimos». Amanecer trajo un silencio distinto, expectante. Los motores del escuadrón despertaron uno por uno, rugiendo como gigantes. El olor a combustible fresco impregnó el aire. McGarry observó desde la sombra del hangar mientras los pilotos subían a sus cabinas. Vio el avión que había salvado rodar lentamente hacia la pista. La válvula improvisada latía en su interior como un corazón remendado, una promesa frágil sostenida por cinta y fe. Cuando los P-38 despegaron, el suelo tembló. Durante unos segundos, las siluetas plateadas se reflejaron en los charcos de lluvia. Luego se elevaron hacia el este, diminutas y feroces, rumbo a un punto invisible en el mapa. McGarry permaneció inmóvil, los brazos cruzados sobre el pecho, mirando cómo desaparecían entre las nubes. No sabía que aquellos cazas estaban a punto de cambiar la historia al derribar el avión que transportaba al cerebro del ataque a Pearl Harbor. No sabía que su reparación improvisada había hecho posible la ejecución perfecta de la Operación Venganza. Solo sabía que, por primera vez en semanas, sentía que su oficio tenía sentido. En la guerra de los hombres voladores, él era el guardián de las alas. Cuando el eco de los motores se desvaneció, el mecánico apagó su linterna y se dejó caer sobre una caja de municiones vacía. Escuchó el murmullo del mar y el canto distante de los insectos. A su alrededor, los hangares vibraban suavemente bajo la lluvia. Nadie lo felicitó. Nadie lo mencionaría en los informes. Pero en el silencio, McGarry sonrió. En algún lugar sobre Bougainville, un avión volaba gracias a él. Y eso, en aquel rincón olvidado del mundo, era la forma más pura de victoria. El rugido constante de los generadores llenaba el aire húmedo de Henderson Field, mezclándose con el silbido tenue de la lluvia que caía sobre las lonas raídas de los hangares improvisados. Era abril de 1943 y el Pacífico olía a metal, sudor y gasolina de aviación. Entre los relámpagos lejanos y el murmullo de las palmeras, el sargento Jack Red McGarry trabajaba bajo una lámpara de queroseno que temblaba con cada ráfaga de viento. La luz amarillenta bañaba su rostro curtido y sus manos ennegrecidas por el aceite. El sonido de su respiración se confundía con el tic-tic del metal al enfriarse. A su alrededor, la guerra parecía distante, pero él sabía que la batalla se libraba también aquí, entre llaves inglesas, válvulas y piezas de aluminio que chirriaban como huesos viejos. El P-38 Lightning número de cola, 42-103947,
reposaba frente a él como un animal herido. La lluvia corría por su fuselaje plateado en finas venas oscuras, y bajo su vientre la válvula hidráulica rota seguía goteando con obstinación. Aquella pieza, tan pequeña como el puño de un niño, era ahora el corazón detenido de una misión secreta que nadie debía conocer. En unas pocas horas, el avión debía volar para escoltar a los cazas que interceptarían al almirante Yamamoto. Si no despegaba, todo el plan corría el riesgo de colapsar. McGarry examinó la válvula bajo la lámpara, girándola lentamente entre los dedos. La fractura era limpia, pero profunda. No había repuestos. No había tiempo. A su alrededor, el hangar vibraba con el zumbido de los generadores y el golpeteo rítmico de la lluvia. El aire olía a ozono, a aceite quemado, a desesperación. En una esquina, otro mecánico soldaba un panel, y las chispas iluminaban por momentos la silueta de McGarry, como si la guerra misma respirara a través del metal. «No puedes repararla», dijo el teniente Doolen, observando la pieza con incredulidad. Su voz se perdió entre el rugido del trueno. «No tengo otra opción», respondió McGarry sin levantar la vista. «Si falla en vuelo, el sistema puede explotar. Podríamos perder al piloto y al avión, y si no lo intento, perderemos la misión». Silencio que siguió fue más pesado que el ruido de los motores. Doolen asintió con resignación y se marchó. McGarry se quedó solo con el relámpago que iluminaba la pista y el rugido del viento entrando por las rendijas del techo. Comenzó la búsqueda de materiales como quien rastrea vida entre los escombros. En la parte trasera del hangar había un P-38 inutilizado, su fuselaje abierto como una carcasa abandonada. McGarry trepó sobre el ala, arrancó el panel lateral y extrajo una tubería secundaria. No serviría del todo, pero podría aprovechar sus roscas. Luego caminó bajo la lluvia hasta el borde del campo, donde descansaban los restos oxidados de un tanque japonés capturado semanas atrás. Con una barra de hierro, rompió el cierre del depósito y extrajo una válvula de bronce, más pesada y primitiva, pero sólida. La examinó bajo la luz de un relámpago y sonrió. «Esto podría encajar», murmuró. Regresó empapado al hangar, donde el olor del aceite y la gasolina se mezclaba ahora con el barro de sus botas. Extendió sobre la mesa la válvula japonesa, la tubería del avión dañado y un trozo de cámara de camión que había cortado con su navaja. Con movimientos meticulosos, talló el caucho hasta darle forma de junta. Su respiración era un metrónomo. Cada exhalación marcaba el ritmo de su pensamiento. Las gotas de lluvia golpeaban el techo como metralla, y en el fondo se escuchaba el murmullo del océano. Usó hilo de cobre, cinta de lona y un poco de sellador químico para unir las piezas. Parecía una obra de locura, una mezcla de improvisación y fe. Mientras trabajaba, recordó una frase que solía repetir su viejo maestro en Tulsa. «No reparas máquinas, hijo, reparas esperanzas». En ese momento, comprendió lo que significaba. No era solo una válvula, era la línea que separaba el fracaso del milagro. Cuando terminó, el artefacto improvisado brillaba bajo la lámpara. No era bonito, pero era firme. Lo instaló con precisión quirúrgica, apretando cada tornillo hasta sentir el temblor exacto en la muñeca. Luego, revisó los conductos y colocó las mangueras nuevas. Las gotas de sudor le caían sobre la frente y se confundían con la lluvia. Cerca de la medianoche, los oficiales regresaron. Doolen lo observó en silencio, mientras McGarry ajustaba la última abrazadera. «¿De verdad crees que esto funcionará?», preguntó el teniente. «No lo creo». «Lo sé», respondió el mecánico con serenidad. El capitán Lanphier, que había estado repasando los mapas de interceptación, se acercó curioso. «Si falla, no tendremos dónde aterrizar», dijo con voz grave. McGarry lo miró directamente a los ojos. «No fallará. Los hombres también vuelan a través de las manos que los sostienen en tierra». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una oración. Nadie respondió. La lluvia siguió cayendo. El generador rugió,
y el relámpago iluminó por un instante las alas del Lightning, dándole un brillo fantasmal. A las 3 de la madrugada, McGarry abrió lentamente la válvula para la prueba final. El zumbido del compresor llenó el hangar. El manómetro comenzó a subir. 100, 200, 500 libras. A 1000 libras, el aire vibraba en las tuberías. Todos contuvieron la respiración. A 1500, la aguja se estabilizó. Ninguna fuga. Ninguna chispa. El sistema había resucitado. El mecánico soltó la herramienta y apoyó la frente contra el fuselaje. En ese instante, el P-38 volvió a tener corazón. Los demás lo observaron en silencio. Doolan fue el primero en hablar. «No sé cómo lo hiciste, Red», con fe contestó, limpiándose el rostro con la manga. Cuando el amanecer se filtró entre las nubes, McGarry siguió revisando el avión con una devoción casi religiosa. Tocaba cada remache, cada junta, como quien bendice un cuerpo antes de enviarlo a la guerra. Los motores Allison rugían con una vibración profunda y viva, como si comprendieran la urgencia del momento. El mecánico caminó alrededor del Lightning y posó una mano sobre su costado. «No me falles, amigo», susurró. Los pilotos comenzaron a prepararse. En la pista, los técnicos ajustaban tanques suplementarios, comprobaban presiones y niveles de combustible. McGarry observó el avión que había salvado rodar hacia la línea de despegue. La válvula improvisada trabajaba bajo el fuselaje, invisible, sosteniendo toda la misión. El rugido de los motores llenó el aire. Los P-38 comenzaron a moverse, uno tras otro, dejando tras de sí un rastro de vapor y esperanza. Cuando levantaron el vuelo, McGarry alzó la vista. Las siluetas plateadas se perdieron entre las nubes. En su pecho, el cansancio pesaba tanto como el orgullo. Aquel día, en los registros oficiales, nadie mencionaría su nombre. Pero entre el rugido de los motores y el eco del trueno, el sargento Red McGarry había demostrado que la fe también podía tener forma de válvula, olor, a caucho quemado y sonido de aire presurizado. En el corazón de un motor Allison latía el alma de un hombre que creía que los héroes no siempre volaban. Algunos, simplemente, hacían que otros pudieran hacerlo. La noche se deslizaba lentamente sobre Henderson Field como una manta de humo y sal. Eran las últimas horas del 17 de abril de 1943, y el aire olía a lluvia estancada, metal caliente y desesperación contenida. Los generadores gruñían en la distancia, lanzando destellos intermitentes de luz amarillenta que apenas alcanzaban a revelar las sombras de los hangares improvisados. Bajo una lona manchada de aceite, el sargento Jack Red McGarry trabajaba sin descanso, con una linterna colgando de un gancho oxidado sobre su cabeza. El haz de luz parpadeaba, proyectando su silueta sobre el fuselaje del P-38 Lightning como la sombra de un cirujano en plena operación. Cada segundo pesaba más que el anterior, porque el amanecer traería consigo la misión más secreta y peligrosa de toda la guerra en el Pacífico. El reloj de pulsera, detenido por la humedad, no marcaba ya la hora exacta, pero McGarry sabía que quedaban apenas unas 3 horas antes del despegue. Llevaba despierto desde el día anterior, con los dedos entumecidos por el frío y la grasa. Frente a él, el Lightning de cola 42-103947 reposaba como un gigante dormido, esperando volver a la vida. La válvula hidráulica improvisada, una combinación de cobre, caucho y una pieza de bronce arrancada de un tanque japonés, era ahora la única esperanza del escuadrón. A su alrededor, el hangar olía a gasolina filtrada, a caucho quemado y a humanidad agotada. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo constante, como un metrónomo que marcaba la cuenta regresiva hacia el amanecer. Mientras tanto, en un cuarto de mapas a unos metros de allí, el capitán Thomas Lanphier y el teniente Rex Barber repasaban las rutas de interceptación. Sus rostros, iluminados por una lámpara de campaña, reflejaban concentración y nervios. Los trazos de lápiz sobre el mapa indicaban el rumbo que los llevaría hasta Bougainville, donde un transporte japonés escoltaría al almirante Isoroku Yamamoto. La misión
bautizada Operation Vengeance, debía ejecutarse con una precisión absoluta. 1.700 kilómetros de vuelo a baja altitud, con consumo de combustible calculado al mililitro. Cualquier error, una desviación, una pérdida de tiempo, un avión fuera de servicio arruinaría la emboscada. Sin embargo, ni Lanphier ni Barber sabían que su destino pendía del pulso cansado de un solo mecánico trabajando bajo una lámpara temblorosa. De regreso en el hangar, McGarry se secó la frente con el antebrazo. Tenía los ojos rojos, inyectados de cansancio. Pero sus movimientos seguían siendo precisos, metódicos. Ajustaba las líneas hidráulicas con trozos de alambre de cobre, que había pelado a mano. Cada vuelta de la herramienta sonaba como un tic-tac invisible. Luego purgó el sistema con gasolina filtrada manualmente a través de una tela de lona, eliminando burbujas de aire que podrían provocar un fallo. Era un trabajo que requería más fe que lógica. Un milagro de ingeniería desesperada, pensó mientras apretaba una abrazadera. Afuera, el viento traía ecos de risas nerviosas y murmullos de oración. Los pilotos, conscientes del peligro, escribían cartas que quizá nunca enviarían. McGarry revisó una última vez las conexiones. Las manos le temblaban, pero su mente seguía tan clara como la luz del relámpago que iluminó el horizonte. Tomó un destornillador, grabó sobre la válvula las palabras que había dicho horas antes. If it holds, we live. Si aguanta, vivimos. No era un gesto de orgullo, sino de promesa. Una firma invisible en el corazón de una máquina que debía sobrevivir a la guerra. A las 3 de la mañana, el silencio fue absoluto. El sonido de la lluvia cesó de repente, y solo quedó el murmullo del viento y el crujido del metal enfriándose. McGarry se incorporó lentamente, con el rostro empapado de sudor. «Vamos a probarlo», dijo en voz baja, aunque nadie le respondiera. Conectó la bomba manual al sistema hidráulico y giró la manivela. El aire silbó dentro de las tuberías, los manómetros comenzaron a vibrar. 100 libras de presión, 200, 500, 1000. El fuselaje tembló como si respirara. A 1500 libras, el indicador se estabilizó. El pistón resistía. Ninguna fuga, ninguna chispa, ningún silbido mortal. Por un instante, McGarry no supo si estaba soñando. Cerró los ojos, apoyó la frente sobre el metal frío y dejó escapar una risa breve, casi incrédula. Había ganado una batalla que pocos comprenderían. En aquel rincón del Pacífico, un hombre solitario había vencido a la distancia, al tiempo y a la entropía. Había devuelto la vida a un avión que debía volar para cambiar la historia. El teniente Doolen apareció poco después, con la mirada aún cargada de sueño. ¿Funciona?, preguntó con un hilo de voz. McGarry asintió sin levantar la cabeza. «Funciona», respondió. Doolen miró el manómetro y luego al mecánico. Entonces, Red, acabas de salvar una misión que ni siquiera entenderás por completo. El mecánico sonrió levemente. No necesito entenderla. Solo necesito saber que volará. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a teñir de oro el horizonte, el campo de aviación despertó con un rugido. Los motores Allison cobraron vida, uno por uno, rugiendo como una manada de bestias metálicas. Los hombres corrían de un lado a otro, ajustando cinturones, comprobando combustible, verificando armas. McGarry permaneció a un lado, observando en silencio. Su cuerpo pedía descanso, pero su alma permanecía alerta. Cada vez que un motor rugía, él sentía que parte de su propio corazón latía con ellos. El avión reparado rodó lentamente hacia la pista. Lanphier levantó una mano en señal de saludo al pasar frente al hangar. McGarry respondió con un gesto cansado. Nadie dijo nada, pero ambos sabían que en aquella mirada había un pacto no escrito entre los que vuelan y los que los hacen volar. El rugido del P-38 llenó el aire, sacudiendo las lonas y levantando polvo. La válvula improvisada, sellada con fe y cobre, resistía sin que nadie más lo supiera. Cuando los cazas comenzaron a despegar,
El sol asomó entre las nubes. McGarry los siguió con la vista mientras se elevaban en formación, plateados contra el cielo rojizo del amanecer. Pensó en las horas pasadas, en la fatiga, en el miedo, en el silencio. Y por primera vez en días, respiró con calma. Había cumplido su deber, aunque el mundo nunca lo recordara. Se sentó sobre una caja de herramientas y encendió un cigarrillo que temblaba entre sus dedos. Observó la línea del horizonte donde los P-38 se volvían, puntos lejanos. A lo lejos, la guerra seguía rugiendo, pero en ese instante, para él, todo estaba en equilibrio. En el corazón de un motor Allison, su firma brillaba oculta, sosteniendo el destino de hombres que jamás conocerían su nombre. El sargento Red McGarry exhaló lentamente el humo y sonrió. No sabía que su reparación había cambiado el curso de la historia. Solo sabía que, mientras existieran hombres dispuestos a creer en lo imposible, las máquinas seguirían volando, y con ellas, los sueños de quienes nunca despegan del suelo. El amanecer del 18 de abril de 1943 se desplegó sobre el Pacífico como una hoja de acero bruñido. Desde Henderson Field, las primeras luces se reflejaban en las alas plateadas de los P-38 Lightning alineados sobre la pista, mientras los motores Allison rugían con una fuerza que hacía temblar el suelo empapado por la lluvia nocturna. El aire olía a sal, a queroseno y a destino. Los hombres del 339 Fighter Squadron miraban hacia el sur sin hablar. Sabían que lo que estaba por comenzar no era una misión cualquiera. A las 5 de la mañana, el capitán Thomas Lanphier ajustó su casco, intercambió una breve mirada con el teniente Rex Barber y empujó la palanca de potencia. Los cazas comenzaron a rodar, levantando una nube de polvo rojizo. Desde la sombra del hangar, el sargento Jack Red McGarry observaba con el corazón en un puño. En el vientre del avión de Lanphier latía su obra, una válvula improvisada de cobre, goma y fe, firmada con una frase grabada a mano: If it holds, we live. Si aguanta, vivimos. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los Lightning despegaron uno tras otro, deslizándose sobre la pista con precisión quirúrgica. Cuando el último avión abandonó el suelo, McGarry sintió el rugido, atravesarle el pecho. Durante unos segundos, los cazas volaron bajo las nubes, reflejando el amanecer en sus fuselajes, hasta perderse rumbo al sur. En el aire, los pilotos nivelaron sus aparatos a menos de 20 metros sobre el mar. El Pacífico se extendía ante ellos como un espejo líquido, interrumpido solo por el eco sordo de los motores sincronizados. Cada ola se deshacía en destellos de luz naranja, y el fuselaje vibraba con un zumbido grave, constante, que se mezclaba con la respiración contenida de los hombres dentro de las cabinas. Volaban tan bajo que las hélices levantaban espuma. Cualquier radar japonés los habría confundido con el rumor del océano. Lanphier sentía cada pulsación del avión a través de sus manos. La válvula reparada mantenía la presión sin fallar, y el tren hidráulico respondía con una suavidad inesperada. El indicador se mantenía estable en 1500 libras. No podía saberlo, pero el alma de un mecánico agotado en tierra sostenía aquel vuelo con la misma firmeza que los remaches del fuselaje. Barber, a su izquierda, volaba con la mirada fija en la línea del horizonte. Nadie hablaba. El silencio en la radio era más pesado que el sonido del viento. Durante más de 2 horas siguieron la ruta marcada sobre el mapa. Al sur de Nueva Georgia, luego al oeste, bordeando las sombras de las islas de Bougainville. Las gotas de humedad se acumulaban en los parabrisas y el amanecer se volvía un resplandor cegador sobre el agua. De vez en cuando, Lanphier miraba el reloj. Las agujas marcaban las 7:20. Faltaban 10 minutos para el punto de interceptación. En tierra, McGarry, cubierto de grasa y sueño, permanecía junto a la radio de campaña, fingiendo que trabajaba en otro avión. Cada chispa de estática lo hacía contener la respiración. Nadie le había contado los detalles de la misión,
pero algo en el tono de los oficiales le había dicho que aquel vuelo no era como los demás. A las 7:34, sobre la costa de Bougainville, los pilotos divisaron un grupo de aviones enemigos que avanzaban desde el norte. 6 cazas de escolta y 2 bombarderos G4M Betty, sus fuselajes brillando como cuchillas al sol. Lanphier apretó los dientes. «There they are», dijo por la radio. Objetivo confirmado. Los Lightning ascendieron de golpe, rompiendo la superficie de la bruma como flechas lanzadas desde el mar. La vibración del fuselaje se convirtió en un rugido agudo. Los pilotos sintieron cómo la sangre les golpeaba las sienes mientras ganaban altitud. El primer encuentro fue brutal y silencioso. Barber picó en ángulo cerrado y abrió fuego con los cañones de 20 milímetros. Las trazadoras cruzaron el cielo como relámpagos verdes. Un caza japonés estalló en una nube de humo y fuego. Lanphier giró bruscamente. Su avión tembló bajo la presión del viraje, pero la válvula improvisada resistió. Su Lightning respondió con la agilidad de un ave. ¡Viva! Disparó una ráfaga corta y certera. El primer bombardero 4M, con las insignias del sol rojo en las alas, recibió el impacto directo en el motor derecho. Dentro del avión japonés, el almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota imperial, apenas tuvo tiempo de levantar la vista antes de que el fuego envolviera la cabina. El Betty comenzó a descender en espiral, dejando tras de sí una columna de humo negro que se extendió sobre la jungla de Bougainville. A las 7:43, el avión del hombre que había concebido el ataque a Pearl Harbor desapareció entre los árboles. Lanphier ascendió bruscamente, esquivando el fuego enemigo. «We got him», gritó por la radio. Barber confirmó desde su posición. Los cazas enemigos, desconcertados, intentaron reagruparse, pero los P-38 los superaban en velocidad y maniobra. En menos de 5 minutos, la batalla terminó. 3 aviones japoneses ardían en el suelo. Los americanos emprendieron el regreso, agotados, con el combustible justo para volver. En Henderson Field, el cielo comenzaba a despejarse cuando la radio emitió la primera transmisión fragmentada. Mission accomplished. Returning to base. McGarry detuvo lo que estaba haciendo. Su corazón se aceleró. Escuchó interferencias, voces entrecortadas, y luego el sonido claro de Lanphier. All planes accounted for. One target down. El mecánico se quedó inmóvil, la llave inglesa aún en la mano. No necesitaba más detalles. Supo, en un instante, que su reparación había resistido, que el avión había volado y que algo irrevocable acababa de ocurrir en el cielo de Bougainville. Horas más tarde, los motores de los Lightning resonaron de nuevo sobre la base. Uno a uno aterrizaron cubiertos de polvo y sal. El avión de Lanphier rodó lentamente hacia el hangar. McGarry lo esperó en silencio, con las manos en los bolsillos, el rostro cubierto de hollín. Lanphier descendió de la cabina y lo miró por un largo momento, antes de hablar. «Red, tu válvula», dijo, golpeando suavemente el fuselaje. Agarró más fuerte que un milagro. McGarry asintió con una sonrisa cansada. Le prometí que aguantaría. Esa noche, mientras los oficiales redactaban los informes que entrarían en los libros de historia, McGarry permaneció sentado fuera del hangar, observando el cielo sin estrellas. La guerra seguía rugiendo en algún punto del horizonte, pero en su pecho había una calma extraña. No sabía que su reparación improvisada había permitido el golpe más preciso del Pacífico, ni que su nombre jamás aparecería en los documentos oficiales. Solo sabía que, entre el rugido de un motor Allison y el pulso de una válvula remendada, había quedado grabada la huella invisible de su fe. El viento soplaba suave entre los hangares, trayendo el eco lejano de los generadores y el olor familiar del aceite. McGarry cerró los ojos y escuchó el silencio. Ese mismo silencio que precede al amanecer, pensó en los hombres que volaban y en los que nunca despegarían, y comprendió, sin decirlo, que la historia a veces la escriben las manos anónimas que sostienen las alas. En aquel rincón perdido del mundo, bajo el cielo ya tranquilo de las Islas Salomón, el sargento Jack
Red McGarry, había salvado una misión imposible. Y con ella, había dado forma a un milagro hecho de cobre, sudor y fe. La operación había terminado, pero el aire en Henderson Field seguía cargado de un silencio pesado, casi tangible, como si las alas plateadas de los P-38 aún retumbaran en la memoria de los hangares. Era abril de 1943, y aunque los pilotos regresaban con rostros iluminados por la adrenalina de la victoria, nadie mencionaba la misión que acababan de cumplir. Todo estaba clasificado como top secret. Los comunicados oficiales hablaban de patrullas rutinarias y vuelos de reconocimiento, pero no de la emboscada que había acabado con el almirante Isoroku, Yamamoto, arquitecto del ataque a Pearl Harbor. Ni Lanphier, ni Barber, ni ningún otro piloto podían revelar los detalles. La censura y la seguridad lo prohibían. Todo lo que habían hecho, todo lo que habían visto, quedaba atrapado en los informes sellados y en la memoria privada de aquellos que habían participado. Jack Red McGarry regresó al hangar temprano por la mañana siguiente, cubierto de hollín y con los pantalones empapados por el sudor y la humedad de la noche anterior. La sensación de victoria era un fantasma lejano, porque nadie le reconocería lo que había hecho. Mientras los pilotos recibían elogios por haber cumplido con la misión, él caminaba entre los restos de aviones, herramientas en mano, ajustando válvulas, purgando sistemas hidráulicos y reemplazando fusibles desgastados. Cada pieza que tocaba, cada pistón que lubricaba, le recordaba que la historia se escribía de maneras invisibles. El avión de Lanphier había volado gracias a sus manos, pero nadie en la base sabía que él había hecho posible ese vuelo. No existía un informe que mencionara su nombre, ni un reconocimiento oficial que lo incluyera entre los héroes de la misión. Era un testigo silencioso, un guardián de secretos mecánicos. Mientras retiraba los restos de un motor que había fallado durante un ensayo, McGarry pensó en la ironía de su situación. Había salvado la misión más delicada del Pacífico Sur, pero su gloria no existía en los libros de historia ni en los telegramas de felicitación que llegaban a la base. La sensación era agridulce. Orgullo personal mezclado con un vacío que ni la satisfacción del trabajo bien hecho podía llenar completamente. Los camaradas que habían visto despegar los P-38 a primera hora de la mañana no podían imaginar la tensión que había habido en aquel hangar, ni el riesgo de que un error de cálculo terminara en un incendio, o peor, en una explosión que habría destruido la escuadra entera. Los días siguientes fueron un regreso a la rutina. McGarry se dedicó a revisar cada avión de la escuadra, comprobando los sistemas eléctricos, ajustando los carburadores, revisando los trenes de aterrizaje y asegurándose de que cada ala estuviera perfectamente alineada. Sus manos, acostumbradas al aceite y al calor de los motores Allison, trabajaban de manera automática, sin pensar en la hazaña de la misión anterior. Sin embargo, en cada gesto, en cada giro de la llave inglesa, se sentía la sombra de aquella noche. La válvula improvisada, la que había diseñado con alambre de cobre y goma de cámara de camión, permanecía en el fuselaje del avión de Lanphier, testigo silencioso de un milagro mecánico que nadie mencionaría jamás. El contraste entre el cielo y la tierra se hizo más evidente con cada día que pasaba. Los pilotos eran celebrados, sus nombres aparecían en los informes de las escuadras, en las transmisiones oficiales y en los diarios de guerra que serían publicados. Años después. McGarry, en cambio, permanecía en el anonimato. Una presencia constante que aseguraba que los aparatos estuvieran en condiciones de volar, pero sin formar parte de la narrativa heroica. Su gloria era silenciosa, y su batalla silenciosa también. A veces, al ver un P-38 despegar, sentía una mezcla de orgullo y de melancolía, sabiendo que aquel avión había llevado más que pilotos, había llevado la historia de su habilidad, su ingenio y su fe en la máquina. En las noches, cuando la base se sumía en un silencio casi religioso, McGarry se sentaba en el borde de la pista con las herramientas a su lado y contemplaba los aviones dormidos.
Cada fuselaje reflejaba la luz de la luna y la humedad del Pacífico, y en el brillo metálico podía imaginar el rugido del motor, la vibración del tren de aterrizaje y el aleteo de los cañones de 20 milímetros abriendo fuego. La historia había cambiado en cuestión de minutos, pero él no podía contarlo. No había medallas, ni cartas de felicitación, ni entrevistas. Solo quedaba el peso del secreto y la certeza de que su trabajo había salvado vidas, había permitido que los pilotos alcanzaran su objetivo y que el Pacífico se inclinara, aunque por un momento, a favor de los aliados. La rutina no hacía que el anonimato fuera más fácil de soportar. A veces, mientras reparaba motores o ajustaba sistemas hidráulicos, McGarry se preguntaba qué habría pasado si la válvula hubiera fallado. Recordaba las horas de tensión, la lluvia golpeando las lonas del hangar, el zumbido de los generadores y el olor a metal quemado mezclado con aceite. Cada pensamiento estaba impregnado de la sensación de riesgo. Un error mínimo podría haber terminado en desastre, pero la válvula había resistido y los aviones habían regresado. Esa certeza le daba fuerzas para continuar, aunque nadie lo reconociera. Los oficiales pasaban cerca, conversaban entre ellos sobre estrategias, patrullas y victorias, pero nunca se detenían a mirar a McGarry. Era invisible a los ojos de la jerarquía, aunque su influencia se sentía en cada vuelo, en cada maniobra exitosa y en cada regreso seguro. Comprendió que, en la guerra, no todos los héroes llevaban medallas ni aparecían en los informes. Algunos vivían en la grasa de los motores, en el calor de los hangares improvisados y en el silencio de la noche. Los héroes de tierra, pensaba McGarry, sostienen a los héroes del cielo. Sin ellos, la victoria sería imposible, aunque nadie lo supiera. El contraste entre el reconocimiento de los pilotos y el anonimato del personal de tierra se volvió más evidente con cada nueva misión. Cada vez que un escuadrón despegaba, él revisaba las bombas, ajustaba los sistemas de comunicación y aseguraba que cada fusel estuviera intacto. Los pilotos podían hablar de hazañas, pero él no podía compartir ni una palabra de lo que había hecho para que esas hazañas fueran posibles. Esa presión silenciosa, esa responsabilidad invisible, se convirtió en su compañera constante. McGarry también observaba a los jóvenes mecánicos que llegaban a la base. Les enseñaba a cambiar un pistón, a purgar líneas hidráulicas y a reconocer los signos de fatiga de un motor, pero nunca les contaba sus propios logros. Era como si su experiencia estuviera atrapada en una cápsula invisible, destinada solo a la eficiencia y al deber. Cada consejo que daba estaba impregnado de la misma filosofía que lo había mantenido despierto durante aquella noche de abril. Los hombres vuelan gracias a las manos que los sostienen en tierra. No había espacio para la gloria personal, solo para la supervivencia y el éxito colectivo. Los recuerdos de la misión regresaban en momentos inesperados. Un sonido de motor que vibraba de manera familiar, un destello de luz sobre la pista o el reflejo del sol en un fuselaje de aluminio evocaban aquella madrugada. McGarry se sorprendía a sí mismo sonriendo ante esos recuerdos, sintiendo la mezcla de alivio, orgullo y un vacío silencioso que no podía llenar. Sabía que la historia oficial nunca le otorgaría un lugar, y sin embargo entendía que su contribución era tan vital como la de cualquier piloto. El precio del silencio se volvió más claro a medida que los días se convertían en semanas. Los pilotos compartían sus experiencias con entusiasmo entre ellos, planificaban nuevas operaciones y recibían elogios por sus acciones heroicas. McGarry seguía trabajando entre motores, tuercas y válvulas, consciente de que su papel era esencial, aunque invisible. Cada vez que un avión regresaba sin un rasguño, sentía un orgullo secreto que nadie más podía comprender. Su heroísmo no estaba en los titulares, sino en la resistencia silenciosa de la máquina bajo su cuidado. A veces, durante las noches lluviosas, el mecánico se permitía una reflexión más poética. Observaba cómo la lluvia caía sobre los hangares, mezclándose con el olor a aceite, metal caliente, y pensaba en la paradoja de su existencia. Los héroes del cielo vivían en los informes,
en las historias y en los telegramas. Mientras que los héroes de tierra vivían en la grasa, en la presión de una válvula, en la tensión de un pistón y en el silencio. Su mundo era invisible, pero no menos vital. Con el tiempo, McGarry aceptó que su anonimato era parte del precio de la guerra. Cada motor reparado, cada avión listo para despegar, representaba una victoria silenciosa que solo él podía conocer plenamente. Los nombres de los pilotos aparecerían en los libros de historia, mientras que él permanecería detrás de las sombras de los hangares, una presencia discreta que sostenía el futuro de la misión con sus manos. La gloria no estaba destinada a él, y eso estaba bien. La satisfacción residía en la certeza de que su trabajo había cambiado el curso de la guerra, aunque nadie lo supiera. Finalmente, mientras el sol descendía sobre Henderson Field, bañando los fuselajes en un brillo dorado, McGarry cerró su caja de herramientas y se sentó un momento en la pista. Observó los aviones dormidos, sintió la humedad de la tarde sobre su piel y respiró profundamente. Recordó aquella válvula improvisada, el riesgo extremo y la sensación de que todo había dependido de su ingenio y su fe. Sonrió, sabiendo que su secreto estaba seguro, que su contribución era eterna aunque silenciosa, y que, al final, los héroes de tierra también escriben la historia, con grasa en las manos y valentía en el corazón. Los ruidos de la base disminuían, las sombras se alargaban, y el cielo del Pacífico se tiñó de tonos anaranjados y lilas. McGarry miró hacia las olas lejanas y pensó en los hombres que volaban, en los que habían cumplido su misión y en los que nunca lo contarían. Comprendió que su heroísmo no necesitaba aplausos, ni medallas, ni reconocimientos. Vivía en cada giro de una tuerca, en cada válvula que resistía, en cada avión que regresaba intacto. Y con esa certeza aceptó el precio del silencio, un precio que pagaba con humildad, satisfacción y un orgullo que nadie podría arrebatarle. En ese momento, mientras el viento traía consigo el olor salado del mar y la lejana vibración de los motores, Jack Red McGarry comprendió la verdad inmutable de su existencia. Los héroes del cielo escriben la historia con sus hazañas, pero los héroes de tierra la sostienen con sus manos. Y en esa comprensión encontró una paz profunda, silenciosa y eterna, que ningún informe secreto podría arrebatarle. Años después del final de la guerra, el Pacífico parecía un recuerdo distante para Jack Red McGarry. Era 1962, y el sol de Hawái caía cálido sobre la explanada de un hotel en Waikiki, donde se reunían veteranos del 339th Fighter Squadron. El aire estaba impregnado de sal y de nostalgia, mezclado con risas y saludos que cruzaban mesas llenas de fotografías, amarillentas y medallas desgastadas. McGarry caminaba entre antiguos pilotos, mecánicos y personal de apoyo, su uniforme impecable pero sin insignias especiales que destacaran su labor. Durante años había vivido en el anonimato, reparando aviones, asegurando que cada misión tuviera éxito, pero sin aparecer en los relatos oficiales. Sin embargo, esa tarde, la historia pareció encontrarlo de nuevo. Uno de los pilotos más veteranos, un hombre de cabello plateado y voz grave, que había pilotado un P-38 en la misión contra Yamamoto, comenzó a relatar anécdotas de aquella operación secreta. Los asistentes escuchaban atentos, aunque la mayoría solo recordaba fragmentos de nombres y lugares. Entonces, con un gesto de complicidad, el piloto mencionó algo que hizo que el corazón de McGarry se acelerara. Y no olvidemos a aquel mecánico que mantuvo en el aire al viejo Lightning, dijo, señalando de manera vaga hacia la mesa donde McGarry se encontraba. El murmullo entre los veteranos se intensificó. Algunos sonriendo al reconocer el gesto, otros asintiendo con respeto silencioso. McGarry sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Después de casi 2 décadas, alguien finalmente había pronunciado su nombre, aunque de manera informal y entre susurros. El impacto emocional fue inmediato. Durante años había llevado consigo la carga de un secreto que había cambiado el curso de la guerra.
Había visto despegar P-38 que él mismo había salvado con piezas improvisadas y válvulas de goma hechas a mano, pero nunca había compartido la historia. Ahora, escuchando a aquel piloto recordar con reverencia su trabajo, comprendió que su contribución no se había perdido. Había sobrevivido en los ecos de los hangares, en los relatos de quienes habían volado y en la memoria colectiva del escuadrón. Cada palabra era un reconocimiento tardío, un tributo silencioso a los héroes invisibles que mantenían la maquinaria de la guerra funcionando. Mientras la conversación continuaba, McGarry se permitió una sonrisa, un gesto sencillo que encapsulaba años de sacrificio y anonimato. Se levantó y con una copa de agua en la mano improvisó un brindis, levantando el vaso hacia sus compañeros de mesa. «Por los ángeles de tierra», dijo, y su voz resonó con firmeza y orgullo. Los veteranos lo miraron, algunos levantando sus propias copas, compartiendo un momento de reconocimiento silencioso que no necesitaba medallas ni informes oficiales. Era un tributo a todos aquellos que, como él, habían sostenido la historia con sus manos, en la grasa y el silencio, permitiendo que los héroes del cielo volaran y que los relatos del Pacífico se escribieran con valentía y precisión. Ese día, McGarry comprendió que su historia, aunque olvidada por los archivos y sellada en informes secretos, había encontrado su lugar en la memoria viva de quienes habían estado allí. Los ecos del Pacífico, en forma de recuerdos, risas y brindis, le aseguraron que finalmente la labor de un hombre de tierra había trascendido, llevando consigo el espíritu silencioso de todos los que habían hecho posible la victoria sin necesidad de aparecer en los titulares. Décadas después de la Segunda Guerra Mundial, la verdad comenzó a emerger de los archivos polvorientos. En 1982, tras la desclasificación de documentos del Air Force Historical Research Agency y del Naval History and Heritage Command, historiadores y expertos revisaban minuciosamente los registros de Henderson Field. Entre listas de pilotos, personal de apoyo y mecánicos, apareció un nombre que había permanecido invisible durante más de 30 años. Sargento Jack McGarry, mecánico jefe de tripulación, 38, Lightning SN 42 hasta 103947. La documentación cruzada confirmó la magnitud de su labor. Las horas registradas de mantenimiento coincidían con los informes de misión y los testimonios de pilotos que habían despegado hacia la interceptación de Yamamoto. En 1985, durante la reunión anual de veteranos en Pearl Harbor, McGarry fue finalmente reconocido de manera oficial. Con manos temblorosas y una mezcla de orgullo y modestia, recibió una medalla de servicio que validaba cada hora de trabajo, cada pieza improvisada, cada riesgo asumido en los hangares improvisados del Pacífico. Por primera vez, la reparación imposible que había salvado la misión y en cierto modo cambiado la historia, llevaba un nombre y un rostro. La labor silenciosa de un mecánico, durante décadas ignorada, finalmente se hizo visible, y el héroe de tierra recibió su merecido reconocimiento. Jack McGarry, ya anciano, caminaba lentamente por los pasillos amplios y silenciosos del Museo Nacional del Aire y el Espacio, en Washington. Sus ojos, cargados de años de memoria y esfuerzo, se posaron sobre un P-38 Lightning restaurado, reluciente bajo la luz cálida de los focos. Cada superficie metálica reflejaba un pasado que parecía tan cercano como el roce de la palma de su mano sobre la máquina. Se detuvo frente al fuselaje, tocando suavemente la estructura, como si buscara comunicarse con el espíritu de los aviones que había mantenido vivos durante la guerra. Las guerras se ganan con valor, pero también con las manos que sostienen ese valor, murmuró, recordando noches interminables de lluvia, generadores zumbando, y el olor a aceite quemado que impregnaba los hangares improvisados en Henderson Field, en las Islas Salomón. Hace más de 40 años. Su mente revivía cada momento, desde la reparación imposible de la válvula hidráulica hasta la tensión de observar a los pilotos despegar hacia la interceptación de Yamamoto, sin saber que su ingenio había determinado el curso de la historia. La narración de McGarry se convirtió
en su conciencia y en la memoria de quienes lo escuchaban, en símbolo de los mecánicos anónimos de la Segunda Guerra Mundial, aquellos cuya labor silenciosa sostenía el rugido del motor y el destino de los hombres en combate. Los historiadores del Smithsonian habían documentado finalmente su participación. Los registros oficiales, cruzados con los testimonios de pilotos y los informes de mantenimiento, confirmaban que la aeronave reparada por él, el P-38 SN-42 hasta 103.947, había participado en la misión que cambió el curso del Pacífico, aquella operación secreta conocida como Operation Vengeance. Mientras caminaba por el museo, rodeado de vitrinas llenas de reliquias, modelos y diarios de vuelo, McGarry reflexionaba sobre la dualidad de la historia, la gloria visible en los cielos y el sacrificio invisible de quienes mantenían esa gloria desde tierra. Cada herramienta, cada tuerca, cada ajuste improvisado, se transformaba en un acto de heroísmo silencioso, una contribución que, aunque ignorada durante décadas, estaba inscrita ahora en los archivos y en la memoria colectiva. Se inclinó ante el Lightning restaurado, cerrando los ojos por un momento, recordando el calor de la cabina, el brillo del amanecer sobre el océano, y la vibración firme del fuselaje mientras la válvula que él había fabricado con sus propias manos soportaba la presión máxima. En ese instante, comprendió que su legado no residía solo en medallas ni en nombres en documentos, sino en el eco perdurable de su labor. Entre las nubes del tiempo, todavía resonaba el sonido de una llave inglesa golpeando un fuselaje, el sonido del destino ajustado a mano. Y en ese silencio lleno de historia, McGarry sonrió, reconociendo finalmente que, aunque los héroes del cielo recibieran los aplausos, los héroes de tierra habían hecho volar la historia. A continuación tienes 2 historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de Garra Case notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.